¿Se acuerdan de los términos que vimos la semana pasada? La justificación, ¿se acuerdan? La justificación, la primera etapa de la salvación. Recuerden que la salvación tiene tres etapas. La primera etapa de la salvación es la justificación. Cuando Dios, el juez justo, nos declara inocentes, nos retira todos los cargos de culpa que nos condenan y a través de Cristo nos declara inocentes, ¿se acuerdan? Eso es la justificación. Y después de la justificación, una vez de que ya somos declarados legalmente inocentes delante de Dios y ya somos nueva criatura, nueva creación, ya somos amigos de Dios, ya somos santos, santos apartados para Dios. De ahí en adelante comienza, Eduardo, la segunda etapa de la salvación. Y eso es la santificación. La santificación es el proceso de llegar a ser como Jesús. Es empezar, hermano Carlos, a dejar todo lo pasado, las borracheras, las mujeres, las envidias, todo lo malo, empezar a dejar todo eso y empezar a hacer lo bueno, lo justo, lo recto, lo agradable delante de Dios. Ese proceso de santificación dura toda la vida, toda la vida. Somos vasos de barros en las manos de un alfarero que algunos dicen que estamos en proceso de construcción, pareciéndonos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, algunas malas costumbres que teníamos, algunas las dejamos en cuestión de días o semanas, pero otras estamos luchando hasta el día de hoy. Otras se nos hace difícil dejar esas costumbres, esas malas mañas, y es una lucha constante. El cristiano se presenta como un soldado porque tiene una lucha constante todos los días con su carne, con su naturaleza caída, y eso lo vamos a ver en el capítulo 5 y 6 de la carta a los Romanos. Y después de esa segunda etapa de la salvación, la tercera etapa de la salvación es la consumación o la glorificación. Esa etapa consiste en finalmente seremos liberados o libertados de la presencia del pecado. Cuando Cristo venga en gloria para llevarnos con nosotros a Él, entonces seremos glorificados, seremos levantados y podremos decir como el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Así le diremos y nos levantaremos en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es bien importante. La primera etapa de la salvación, la justificación. La segunda, la santificación. Y la tercera, la glorificación, cuando nos iremos con nuestro Señor. También vimos el término de redención, ¿se acuerdan? Redención quiere decir comprar o pagar un precio. Y Cristo nos compró con su sangre. Ahora Jesús fue al mercado de esclavos y nos compró legalmente con su sangre, a precio de sangre. También vimos la palabra propiciación, ¿se acuerdan? Es aplacar la ira de Dios en contra de nosotros. Es poner un sustituto en lugar de nosotros. Nosotros tenemos que morir por nuestros pecados, pero ¿quién fue nuestro sustituto? Nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros. Él pagó la culpa del pecado que nos condenaba, que nos hacía culpables delante de Dios y ser declarados culpables y estar en la cárcel, en la prisión, en el Seol, en el lago de fuego, en el infierno. Entonces, ¿quién fue nuestro sustituto? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo claro hasta ahí, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Muy bien. Demos un repaso. Muy bien, entonces, hemos dicho que la salvación que Dios ofrece es por gracia, ¿verdad, Emanuel? Es por gracia, es un regalo que Dios ofrece. No es obtenido por méritos humanos o por buenas obras o por buenos sacrificios, sino que es un regalo de Dios. Es algo que Dios concede al pecador, porque Dios sabe que en la condición en la cual nos encontramos,
Es imposible que por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias obras y por nuestra propia justicia podemos llegar a Dios. Es imposible, no se puede. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída ha sufrido una negatividad, se ha corrompido, todos nuestros sentidos fueron corrompidos en la caída de Adán y Eva. Antes de Adán y Eva no había problema. El hombre era santo, era justo, recto y verdadero, ¿verdad? Pero después de la caída sufrió una corrupción nuestro ser, lo que somos nosotros. Y eso la Biblia le llama el pecado. El pecado. Entonces, ese problema defectuoso de nosotros nos impide de que podamos presentarnos justos delante de Dios por nosotros mismos. Por eso necesitamos un sustituto, necesitamos un mediador. ¿Quién es ese mediador según la Biblia? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo nos está enseñando que la salvación es por obras. Dice en el capítulo 3, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es una declaración del apóstol Pablo. Y después, más adelante, en ese mismo capítulo dice, concluimos pues que el hombre será justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, ahora lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar en este capítulo 4 es seguir con ese estudio, con esa declaración de que somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. Mediante la fe en Jesucristo. Y y el apóstol Pablo nos pone un ejemplo, nos ilustra con un personaje que apareció en el Antiguo Testamento. Abraham. Abraham vivió en el Antiguo Testamento, ¿correcto? Entonces, el apóstol Pablo no toma ni un personaje del Nuevo Testamento. No toma ni un apóstol, ni un padre de la iglesia, ni un discípulo de los apóstoles para ilustrar esa salvación por gracia, sino que él se va al Antiguo Testamento, a los primeros años de la civilización, y toma como ejemplo a Abraham. ¿Y cómo es llamado Abraham según la Biblia? ¿El padre de qué? El padre de la fe es llamado Abraham. Y pone como ejemplo a este santo del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 4 de su Biblia? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿qué dice? Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero no para con Dios. Entonces, él toma a Abraham como ejemplo. Y él dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Escuchen, si la salvación es por obras, entonces la Madre Teresa de Calcuta tiene de qué gloriarse cuando se presente delante de Dios. ¿Ustedes han estudiado la vida de ella, de esa santa? La Iglesia Católica así les llama. Ustedes, si la salvación es por obras, entonces Martín Lutero tendría de qué gloriarse cuando se presenta delante de Dios, el gran reformador del siglo XVI. Entonces, si la salvación fuera por obras, entonces todos los grandes líderes cristianos, cuando se presenten delante de Dios, pues tendrán de qué gloriarse porque hicieron mucho para Dios, y esos serán sus argumentos. Yo hice esto y lo otro, y entonces ellos tienen de qué gloriarse. Y entonces, como dijimos los estudios pasados, los que pueden, los que hicieron algo, pues los ricos, los inteligentes, tendrán mucha posibilidad de entrar al cielo, pero los pobres, los que están en una situación en una adicción, no tendrían ninguna esperanza, porque la salvación será por obras, por sacrificios, por ritos, pero la salvación es por gracia.
es un regalo de Dios. Es algo que Dios otorga al pecador sin pedirle nada, ninguno. Entonces, pues, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué dice el versículo 3? Porque, ¿qué dice la Escritura? Dice el texto. Que yo Abraham a Dios, ¿y qué dice? Y le fue contada por justicia. Escuchen, los rabinos en la época de Jesús, del apóstol Pablo, ellos tenían en gran estima a Abraham. Ellos consideraban a Abraham, bueno, el padre de la fe. Algunos rabinos de renombre en los tiempos del apóstol Pablo decían, algunos creían incluso que Abraham no tenía pecados y que era un ejemplo un ejemplo de aquel que obra. Entonces, para los líderes religiosos de aquella antigüedad, los rabinos, los comentaristas, los escribas, tenían un alto concepto de nuestro padre Abraham. Entonces, pero el texto, el apóstol Pablo dice en el versículo 3, porque, ¿qué dicen los rabinos? ¿Así es el texto? ¿No, verdad? O el apóstol Pablo pudo haber dicho, ¿qué dice el Talmud judío? El Talmud es un comentario al Antiguo Testamento, comentario de los rabinos. El apóstol Pablo dice, ¿qué dice la Escritura? O sea, usa como base la Escritura. ¿Y qué es la Escritura? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios no miente, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo nos dice, ¿qué dicen los rabinos o qué dicen los líderes religiosos de la antigüedad? Sino él cita la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Obró Abraham a Dios? ¿Así dice? ¿Qué dice? Creyó Abraham a Dios. ¿Verdad que no dice que obró? Obró. Escuchen, Abraham es el padre del judaísmo, el líder y fundador del judaísmo. Entonces, la religión judía, el pueblo de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos dice que la Biblia, en el Génesis más específicamente, en el capítulo 15, es cuando vemos el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, el texto dice, creyó Abraham a Dios. Recuerden que Abraham, eso lo vamos a ver más adelante, Abraham era un gentil. Y él salió de Ur de los Caldeos, ¿se acuerdan? De ahí Dios lo llamó. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham en su primer encuentro? ¿Sal de dónde? De tu tierra y de tu parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, dice Dios. ¿Obedeció Abraham, sí o no? ¿Y salió, sí o no? Esa es el primer acto de fe de Abraham. Le creyó a Dios. Él pudo haberse quedado ahí con su familia, estaba cómodo. Pero él creyó y salió, ¿se acuerdan? Creyó y salió. Salió a la tierra prometida. Entonces, ahí vemos el primer acto de fe. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe, porque en su primer encuentro con Dios, él obedeció, creyó y obedeció. Recuerden que fe en el Antiguo Testamento quiere decir creer, escuchar atentamente, creer a lo que se le ha dicho y tercero, obedecer. Escuchar atentamente, creer y después obedecer a lo que se le ha dicho. Eso es fe en el Antiguo Testamento. Entonces Abraham le creyó a Dios y salió de su tierra y de su parentela. ¿A dónde? A la tierra que Dios le mostró. Ahí vemos el primer acto de fe, de Abraham. Y ese creer o ese obedecer a Dios le contó por justicia. Pero no solamente es ese acto de fe. Vamos a ver más adelante que fueron muchos más obediencia de Abraham cuando Dios le habló o le prometió algo. Y Abraham no dudó absolutamente nada, sino que creyó a Dios. ¿Qué dice qué sigue diciendo la expresión? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia.
Ok, aquí en el versículo 4, otra vez el apóstol Pablo nos da un ejemplo. Dice, ¿qué dice? Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, ¿qué dice? Su fe le es contada por justicia. Yo creo que este texto se explica solo, ¿verdad? Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por ejemplo, si usted empieza su trabajo el lunes por la mañana, el primer día de la semana, y usted termina su semana el día viernes, bueno, usted tiene la esperanza de que le den su cheque, ¿verdad? El día viernes en la tarde. Entonces, el patrón, él está en deuda con usted porque ya trabajó. El dinero que se le va a dar, eso usted se lo ganó con el sudor de su frente. Entonces, el dueño o el patrón no puede decir, voy a darte este salario, este cheque, porque me caíste bien, porque hallaste gracia delante de mí. Él no puede decir eso. Él se ve en deuda con el trabajador porque ya trabajó para él su semana. Entonces, si la salvación fuera por obras, entonces Dios estaría en deuda con nosotros. Y entonces, si fuera por obras, nosotros empezaríamos a hacer buenas obras, las mejorcitas que tengamos. Y ya cuando se llega a la hora de presentarnos delante de Dios, le vamos con Dios y decirle, pues vengo por mi salvación, porque ya me la gané, ya hice estas buenas obras y ya hice estos buenos sacrificios. Entonces Dios estaría en deuda con nosotros. Pero, ¿qué dice el texto? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Escuche, dice el versículo 5, mas al que no obra, ¿qué dice? Sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, nosotros somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. Escuchen, es nuestra fe en Jesucristo que nos hace obtener la salvación. Nuestra confianza en Él. Escuchen, pero no es la fe que nos salva. Quien nos salva es Cristo. Es Jesús el Salvador. O sea, tampoco no malentendamos esa parte. La fe no salva. Es Cristo quien salva. La fe solamente es un medio para obtener esa salvación. Es como, por ejemplo, cuando usted está adquiriendo sus alimentos, usted toma un utensilio llamado tenedor, ¿verdad? Entonces usted empieza a comer, pero ¿verdad? El tenedor no lo alimenta a usted. ¿Qué es lo que lo alimenta? El alimento, la comida. No el tenedor. El tenedor es una vía, un medio para que usted sea alimentado. Bueno, pues la fe no salva. Quien salva es Jesucristo, pero la fe es el medio, el instrumento, la vía por el cual Dios nos salva a través de la persona de Jesucristo. Y esa fe, esa confianza en ir a Jesús, ese acto Dios lo toma como justicia. Porque más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica, ¿qué dice? Al impío. Esa palabra impío, el texto no dice, sino que justifica al justo o al inocente, sino que antes de ser justificados, la Biblia nos llama impíos. ¿Qué significa o qué es un impío? Pues la palabra impío quiere decir sin piedad. Una persona que no tiene piedad, que no tiene misericordia, que no tiene bondad hacia su prójimo. Entonces, en esa condición, ¿se acuerdan que en el capítulo 1 vimos que Dios está enojado o airado con dos grupos de personas? Los injustos y los impíos. Los injustos son aquellos que no aman a Dios ni obedecen sus mandamientos, y los impíos son aquellos que no aman a su prójimo, sino que se aprovechan de ellos. Entonces, Dios nos justifica
en la condición de impíos e injustos. Y cuando Dios nos justifica, entonces ese proceso se llama justificación y pasamos de ser injustos a ser personas justas delante de Dios, inocentes delante de Dios, nuevamente no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por las obras de Cristo en la cruz, por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Qué dice la siguiente expresión? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios, ¿qué dice? Atribuye justicia, ¿qué dice? Sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces aquí el salmista David también es puesto como ejemplo y el texto dice a quien Dios atribuye justicia sin obras, sin obrar, sin hacer nada, sin hacer un sacrificio, sin ir de rodillas delante de un santuario o hacerle una promesa a Dios de no tomar por un año o hacer una grande obra para Dios. Eso no cuenta para la salvación. No hay ninguna obra o buena obra que podamos hacer nosotros para decir, me he ganado la salvación, porque hice esto o hice lo otro. Así, de esa manera Dios no justifica al impío, sino nuevamente es la fe en nuestro Señor Jesucristo que nos hace estar bien con Dios, que nos hace hacer las paces con Dios. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿Qué dice? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y el apóstol Pablo hace una pregunta. ¿Abraham fue declarado justo estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Bien, pues escuchen, Abraham antes de que fuera llamado por Dios, él era un gentil impío, un gentil pagano. Él era un siervo que adoraba a otros dioses. Y él era un hombre que tenía pluralidad de dioses, pluralidad de creencias, él era un gentil. Entonces, Dios lo llama siendo un gentil pagano, un gentil pecador. Y en esa condición de impío, de pagano, de pecador, en esa condición Dios lo salva. Y su fe le fue contada por justicia antes de ser circuncidado. Por eso aquí el apóstol Pablo hace una pregunta. ¿Fue declarado, su fe le es contada por justicia estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Estando en la incircuncisión. Dios lo llamó de esa manera. Entonces nosotros somos declarados justos en ese estado de pecado, en ese estado de impiedad y de injusticia. En ese estado nosotros somos declarados. Después ya Dios le dice le pide que se circuncide, porque esa circuncisión iba a ser la señal o el pacto que Dios haría con Abraham. Entonces, en el capítulo 3, en el capítulo 12 de Génesis, Dios tiene el encuentro con Abraham. Y en el capítulo 15, entonces ya Dios empieza a hacer un pacto con Abraham, su pacto con Abraham. Pero primero Dios probó a Abraham, así como nos prueba a nosotros. Primero Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Esa es la primera prueba que Dios le hizo a Abraham. Entonces, a nosotros, mi estimado hermano, Dios nos prueba, porque quiere ver hasta dónde le podemos ser fiel a Dios. Y hay algunos que a la primera no pasamos la prueba, le hacemos infiel a Dios. Entonces Dios constantemente está probando nuestro corazón.
para ver, como se dice popularmente, para ver de qué estamos hechos. Entonces Dios también probó a Abraham primero y le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino, y él mismo da la respuesta, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué dice el versículo 11? Y recibió la circuncisión, ¿qué dice? Como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún, ¿qué dice? Incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, ¿qué dice? La fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen, ¿qué dice? Las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe, el ejemplo. ¿Por qué? Porque él fue el primero que obedeció a Dios, que escuchó, creyó y obedeció a Dios. Por eso es considerado el padre de la fe o padre de muchas gentes. Entonces, la primera prueba que Dios le hace a Abraham fue cuando le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Bueno, Abraham salió, ¿verdad? Primera prueba y Abraham la pasó. Segunda grande prueba que Dios le hace a Abraham fue cuando Dios le prometió un hijo, ¿se acuerdan? ¿Cuántos años tenía Abraham? Ya casi 100 años. Ya estaba muy grande de edad. Entonces Dios le hace una promesa a Abraham y le dice, dentro de un año en estos tiempos tendrás un hijo. Entonces Abraham ya era grande. Aparte de eso, su esposa era estéril, no podía tener hijos. Ambos ya eran avanzados de edad y la esposa era estéril, no podía tener hijos. Y Dios llega y le dice, para el próximo año tendrás un hijo, voy a concederte un hijo. ¿Creyó Abraham o no creyó? Sí creyó, lo vamos a ver más adelante. Dice en el versículo 13, esa es la segunda prueba que Dios le hace a Abraham. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, ¿qué dice? Sino por la justicia de la fe. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Abraham todavía no existía la ley moral de Dios. Escuchen, en los tiempos de Abraham, hermano Carlos, todavía Dios no le había dado la ley, los 10 mandamientos a Moisés, porque Moisés todavía no existía. Entonces no pudo haber sido justificado por la ley, porque Dios todavía no había hecho un pacto con Moisés, no se le había presentado en el monte Sinaí. Moisés existió muchos años después de Abraham. Entonces dice, porque no por la ley, pues no existía. Fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque creyó Abraham. ¿Qué dice el versículo 14? Porque si los que son de la ley son los herederos, ¿qué dice? Vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces en los tiempos de Abraham todavía no existía la ley que decía, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Todavía no existía la ley, todavía Dios no se había revelado a Moisés, pues Moisés existió años después. Dice el versículo 15, por tanto, ¿qué dice? Es por fe, ¿qué dice? Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, ¿qué dice? Sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual, ¿qué dice? Es padre de todos nosotros. Por eso llamamos a Abraham también nuestro padre,
Porque Abraham es padre de los judíos, pero también es padre de los cristianos. Entonces, incluso los de la religión islam también. Porque Abraham tuvo otro hijo, ¿se acuerdan? Entonces, escuchen, de Abraham, esto también es muy importante, de Abraham vienen o descienden las tres religiones más importantes del mundo. ¿Cuáles son esas tres religiones? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Esas tres religiones tienen su origen en Abraham y son las únicas tres religiones monoteístas que creen o creemos y adoramos a un solo Dios. Y esas tres religiones proceden de Abraham. Por eso Abraham es el padre, ¿qué dice el texto? Es padre de todos nosotros. Dice, como está escrito, te he puesto por padre, ¿qué dice? De muchas gentes, incluyendo cristianos, judíos y de la religión islam, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, ¿qué dice? Y llama las cosas que no son como si fuera. Dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre ¿de qué? De muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. ¿Se acuerdan cuando Dios le hizo esa promesa? Que Abraham, Dios lo sacó. Y dice, ¿qué le dice Dios a Abraham? ¿Miras las estrellas del cielo? Y dice Dios a Abraham, ¿puedes contarlas? Y Abraham empieza a contarlas, 1, 2, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Y las estrellas del cielo son incontables. Dice, ¿ves las arenas del mar? ¿Las puedes contar? Son incontables. Pues así, como son incontables las estrellas y las arenas del mar, así será tu descendencia. Hoy en la actualidad, casi somos más de 8, casi ya llegamos a 8 billones de personas en el mundo. Y desde la religión judía hasta Cristo, de Cristo hasta nuestros días, ¿cuántos? Y aparte el Islam, ¿cuántos creyentes hay en el Islam? ¿Ha habido en el cristianismo y en el judaísmo? Todos ellos descendientes de Abraham. Por eso se le conoce o se le dice Dios serás padre de mucha gente, de muchedumbre, dice la siguiente, dice en otras expresiones. ¿Qué dice el versículo 19? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi, ¿cuántos años? 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces ahí está la segunda prueba de fe. Dios prueba nuestra fe constantemente para ver de qué estamos hechos. La primera prueba que Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y Abraham obedeció, ¿verdad? La segunda prueba, esa fue una promesa, Dios le dice, tendrás un hijo. Abraham ya tenía casi 100 años, Sara era estéril, pero Abraham le creyó a Dios, ¿Qué dice en el versículo 20? Tampoco dudó, ahí está la respuesta. Por incredulidad de la promesa de Dios, ¿qué dice? Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Le creyó a Dios. La segunda prueba. ¿Cuál fue la tercera prueba de fe que Dios le dio a Abraham? Cuando ya el muchacho tenía aproximadamente 12 años, ¿qué le dice Dios a Abraham? Dame a tu Isaac, a tu único Isaac. Es la tercera prueba de fe que Dios le presenta a Abraham. Escuchen, aquí pareciera ser algo ilógico que pide Dios. ¿Por qué? Porque primero le dice, tendrás un hijo y a través de él vendrá la descendencia. Nace Isaac. 12 años después, Dios le dice, dame a tu hijo. Abraham pudo haber dicho, pero si él es el de la promesa, es la descendencia. Si me pides a mi hijo, entonces, ¿cómo vendrá la descendencia?
Entonces Abraham pudo haber dicho eso. Pero ¿qué dice el texto? Tampoco dudó por incredulidad. Entonces, ¿obedeció Abraham cuando le pidió a su hijo, sí o no? ¿A dónde llevó Abraham a su hijo? Al monte para sacrificarlo. ¿Lo sacrificó, sí o no? Pero sí estuvo dispuesto a sacrificarlo, ¿verdad? Entonces, escuchen, esa fe es asombrosa de Abraham. Entonces, ya es la tercera prueba de fe. Y Abraham no dudó en incredulidad, sino que obedeció. Él prepara muy de mañana al muchacho para llevárselo, y se lo llevó. Y ya estando ahí, escuchen, preparó todo, el altar. Escuchen, el texto dice que puso al muchacho ahí para sacrificarlo, y ya estaba a punto de sacrificarlo, pero segundos antes de hacer el sacrificio, ¿qué dice? Escuchó una voz. ¿Qué le dijo esa voz? Ya he visto que me amas, dice Dios. Algunos estudiosos de la Biblia creen que cuando Abraham ya iba con la mano para sacrificar al niño, un ángel se apareció y detuvo la mano de Abraham, si no, si hubiera hecho el acto. Entonces, escuchen, ¿por qué obedeció Abraham? Bueno, pues esa respuesta la encontramos más adelante. Dice, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Dice, ¿qué dice la siguiente expresión? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Entonces Abraham tenía una fe bien poderosa en Dios, plenamente convencido, dice. Entonces Abraham pudo haber dicho, bueno, si él es el hijo de la promesa y ahora tú me pides a ese hijo, si llego a hacer ese sacrificio, yo sé que eres poderoso para levantarlo de entre los muertos. O sea, escuchen, lo que nos toca a nosotros hacer es obedecer, no cuestionar a Dios. Señor, ¿por qué estos? ¿Por qué el otro? Si yo estoy pasando esto. O sea, no nos toca a nosotros debatir con Dios, cuestionar a Dios, sino obedecer. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que aún estando muerto el muchacho, Dios tenía el poder para levantarlo y seguir su plan de descendencia de la promesa. Porque la Biblia dice que Dios no miente ni es hijo de hombre que se arrepiente de su promesa, y que Dios cumple sus promesas. No es como nosotros que prometemos y no cumplimos. Dios no es un político. Los políticos prometen, ¿verdad? Y no cumplen. Pero Dios, todo lo que ha dicho de nosotros, Dios lo va a cumplir, o lo está cumpliendo. Entonces, ¿se le puede creer a Dios, sí o no? ¿Podemos poner nuestra confianza en Dios, sí o no? Dios es fiel, dice el texto de Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, esta es la buena noticia. Se puede confiar en Dios. Se puede creer en Dios. Porque si Él nos dice algo, Él lo va a hacer, lo va a cumplir. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sabemos, eso ya es problema de Él, eso ya le toca a Él. Entonces, nuestra responsabilidad es creer en Él, poner nuestra confianza, y de lo demás se encarga Dios. Entonces, escúchenme, mi estimado hermano. Yo subí una publicación hace algunos días en las redes sociales que dice, Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Y si hoy en día no tenemos algunas cosas, es porque no las necesitamos. Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Y lo que hoy no tenemos, dice la frase, es simplemente porque no lo necesitamos. Si lo necesitáramos, pues los tendríamos. Entonces se puede confiar en Dios. Hoy en esta noche podemos ir a nuestra casa y dormir en paz, confiados en Dios, porque Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué dice la siguiente expresión? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué dice el versículo 22? Por lo cual también su fe
le fue contada por justicia nuevamente. La tercera prueba que Dios le hace a Abraham: dame a tu hijo, sacrifícame a tu único Isaac. Y Abraham obedece. Entonces, 3 actos de fe, 3 pruebas que Dios le hace a Abraham, y Abraham pasó la prueba. Escuchó atentamente, creyó y obedeció. Pues estos tres actos, esas 3 confianzas, le fue contado por justicia. Entonces Dios declaró justo a Abraham, no por sus obras, sino por su fe. Porque puso su confianza, no, el texto no dice en Dios, sino a Dios. Abraham creyó a Dios. Por eso Dios justificó a Abraham por su fe, por su plena confianza en Dios. Y es exactamente el proceso de la justificación. Cuando nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que puede ayudarnos para hacer las paces con Dios, cuando nosotros estamos plenamente convencidos como Abraham de que nosotros no podemos por nosotros mismos, necesitamos un mediador. ¿Quién es el mediador según la Biblia? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos en fe y arrepentimiento hacia Él, ese acto de ir ya nos es contado por justicia. Y ya ese acto somos declarados justos, así como Abraham. Así como Abraham creyó a Dios y salió de su tierra y su parentela. Así como Abraham creyó a Dios a la promesa de un hijo y creyó a Dios en sacrificar a su hijo, no lo sacrificó porque alguien lo detuvo. Así nosotros, cuando vamos a Cristo en fe y arrepentimiento, pues ese acto nos es contado por justicia. Y Dios legalmente retira todos los cargos de culpa que nos condena: las borracheras, las mentiras, los robos, las drogas, las mujeres, todo lo malo que hicimos. Dios retira todos esos cargos de culpa. ¿Y a dónde los echa? Al fondo de la mar. ¿Y qué dice? Y nunca más me acordaré de ellos. En ese momento Dios nos declara justos, inocentes delante de Él, y después pasa el tiempo y Dios no nos reprocha. Dios no nos dice, pero tú eras santo, tú antes eras esto y el otro. Dios no hace eso como nosotros. Nosotros sí, cuando fallamos, después sacamos lo que éramos antes. Pero Dios no es así, Dios no es como nosotros. Dios no guarda rencor. Dios odia al pecado, a la injusticia, porque Él es justo y Él es santo. Amén. Por lo cual también su fe le es contada por justicia. ¿Qué dice el versículo 23? Y no solamente con respecto a Él, aquí está la buena noticia, mi estimado hermano. ¿Qué dice? Se escribió que le fue contada, sino que también ¿a quiénes? ¿Respecto a quiénes? A nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Esa justificación, mi estimado hermano, no fue exclusiva para Abraham. Esa justificación que Dios hizo no fue exclusivo para el pueblo judío. Esa salvación que Dios otorga no fue exclusivo para el Antiguo Testamento. Si fuera exclusivo para ellos, el pueblo de Dios, nosotros los gentiles no tuviéramos ninguna esperanza de salvación, ninguna. Si Dios solamente hubiera determinado salvar a su pueblo, a la niña de sus ojos, que es Israel, los judíos no tendríamos ninguna esperanza de ser salvos. ¿Pero qué dice el texto? Sino también respecto a ¿quiénes? A nosotros. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, se abre esa puerta de esperanza para todo el mundo. Cuando Cristo muere en la cruz, se abre el telón, se abre la ventana, la puerta, y de ahí en adelante, dice Juan Calvino, la puerta de la salvación está abierta para todo el mundo. Bueno, para todo aquel que cree. ¿Qué dice el texto de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree.
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces la esperanza se abre para todos aquellos que creen y van en fe y arrepentimiento hacia Cristo Jesús. Y nosotros hemos creído, dice el apóstol Juan, y nosotros hemos creído y hemos testificado que Cristo es poderoso para perdonar nuestros pecados. Lo hizo conmigo, Dios perdonó todos mis pecados en Cristo Jesús. Y también lo hizo con cada uno de ustedes. Entonces nosotros somos testigos de que esa salvación también es para nosotros los gentiles. Pero ahora ya no somos gentiles, ahora ya somos la iglesia, la familia, y eso es otra gran cosa que Dios hizo con nosotros. Porque ahora ya Israel ya no es exclusivo de Dios, el pueblo de Dios, sino que ahora también la iglesia ya es parte de la familia de Dios. Y nosotros pertenecemos a la iglesia, ¿verdad? Somos la iglesia, somos la esposa del Cordero, ¿se dan cuenta? Pero escuchen, todo eso se da gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Si Cristo no hubiera venido y muerto en la cruz, no habría esperanza. Entonces todas esas promesas y esperanzas se dan en la persona de Cristo, en su muerte y en su derramamiento de sangre en la cruz. ¿Qué dice la siguiente expresión para terminar? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, ¿qué dice el 25? El cual fue entregado, ¿qué dice? Por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿por qué vino Cristo a este mundo? Por nosotros hicimos que Cristo viniera a este mundo. En otras palabras, es por nuestra culpa que Cristo vino a morir por nosotros. ¿Qué dice el texto bíblico? El cual fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. ¿Qué significa transgresión? Violar las leyes de Dios. No matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no robarás, guardarás el día de reposo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, no te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. Todas esas leyes nosotros los seres humanos las violamos, las transgredimos, y por eso Jesús tuvo que venir para pagar por lo que nosotros hicimos. ¿Se dan cuenta? Entonces no fueron los romanos quienes crucificaron a Jesús. No fueron los líderes judíos quienes crucificaron a Jesús. Fuimos nosotros los que los crucificamos. Fueron nuestros pecados, fueron nuestras transgresiones, fueron nuestras borracheras, fueron nuestras drogas, fueron nuestras mujeres, fueron nuestros adulterios, nuestra fornicación, nuestros robos, que hicieron que Jesús muriera en una cruz. Entonces, por violar las leyes de Dios, por nuestra culpa, Cristo tuvo que venir, se despojó de todo lo que él tenía y tuvo que descender para morir. No había otro medio, no había otro camino, no había otra vía. Tenía que morir el Cordero de Dios en esa cruz. Porque si no hubiera venido y muerto en esa cruz, entonces todos nosotros tendríamos que haber muerto y crucificados en una cruz para pagar nuestros pecados. Su muerte en la cruz ha tenido la eficacia de 2000 años hacia acá a perdonar todos los pecados de todas las personas que van a Él en fe y arrepentimiento, y su sangre está tan fresca como hace 2000 años que todavía sigue perdonando pecado de las personas. Su sangre no caduca, no expira, sino que todavía sigue salvando, sigue perdonando vidas hasta el día de hoy. Y gracias a su sangre nosotros podemos hacer las paces con Dios, podemos estar a cuentas con Él. Pero no solamente eso, mira, si escuche lo que sigue diciendo. Entregado por nuestras transgresiones, ¿qué dice? Y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Cristo abre las ventanas del cielo y nos da acceso a las promesas de Dios en una tierra nueva, en una dimensión donde vive Dios, para gozar solamente con Él. Entonces, en Cristo tenemos ganancias. O sea, en Cristo no solamente Él perdona nuestros pecados,
sino nos hace sus hijos y nos promete cielos nuevos y tierras nuevas y una vida donde no habrá llanto, dolor, no habrá traición, desilusión, robo, muerte. Escuchen, no habrá nada de lo que hay en este mundo que nos oprime, que nos agobia. Cuando escuchamos una mala noticia, somos oprimidos, nos agobia, se nos acaban nuestras fuerzas, nuestra autoestima se va hacia abajo, nuestro ánimo decae. Pues todo eso no habrá en los nuevos cielos y en las nuevas tierras. Será una vida bien diferente a esta vida. Entonces, ¿vale la pena sufrir por Cristo, sí o no? ¿Vale la pena serle fiel hasta que Él venga, sí o no? ¿Por qué? Porque se nos promete algo nuevo, algo mejor en la vida venidera. Entonces, pues es de sabios serle fiel a Dios y esperar hasta que Él venga para finalmente irnos con nuestro Señor. Póngase de pie, por favor. Miren, ya hemos recorrido muchos tiempos. Yo no sé cuánto tiempo usted tiene en el Evangelio, pero yo tengo 10, 11 años ya que le entregué mi vida a Cristo, que yo hice las paces con Dios y le tomé seriedad a esto. Antes de eso yo crecí en una iglesia, yo fui de niño a una iglesia, pero llegado a mi adolescencia yo me alejé de Dios, me aparté de Dios. Y 7 años estuve lejos de los caminos de Dios. Hasta que un día Dios me llamó por su gracia y desde ese día yo hice las paces con Dios. Escuchen, y desde ese día yo tomé en serio a Dios. Desde ese día yo le dije a Dios, quiero estar contigo, pero quiero hacerlo con seriedad y con compromiso. Y desde ese día hasta hoy yo lucho todos los días, a pesar de mis imperfecciones, de mis debilidades, yo lucho para tomar en serio a Dios. No sé cuánto tiempo tiene usted como cristiano, pero pues si ya ha recorrido tiempo, ya tiene años como cristiano, sería una mala decisión alejarse de Dios, irse por otros caminos. Y los años que recorrió con Dios se irán a la basura, o sea, al olvido. Entonces ya Cristo pronto viene, según las profecías bíblicas, pastor, ya Cristo está a las puertas. En cualquier momento nos vamos. Entonces es de sabios permanecer en los caminos del Señor, ¿sí o no? Es de sabios y de valientes serle fiel a Dios, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros pecados. Si alguno pecare, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si cometemos algún pecado, nuevamente, inmediatamente hagamos las paces con Dios, pidámosle perdón y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y seguir caminando hacia adelante y esperar su venida. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tantas riquezas de la gloria de tu gracia que encontramos en este libro maravilloso que tú nos has dejado como luz, como lámpara. Pues tu palabra dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Ayúdanos a encontrar los tesoros escondidos escritos en este libro maravilloso, Señor. Ayúdanos a enamorarnos más de ti y de tu palabra, Dios mío, a escudriñarla, a profundizarnos, Señor, porque ahí encontramos la vida eterna, pues tu palabra dice que escudriñamos la Escritura, pues ahí encontramos, Señor, la vida eterna, Padre Santo. Ayúdanos a enamorarnos más de ti, de tu Espíritu Santo, Dios mío, para que estemos más fervientes, pues el apóstol Pablo dice que nos insta a que avivamos el fuego que hay en nuestro interior, Padre, así como empezamos en nuestros primeros días de cristianismo, Padre, cuando estábamos gozosos, contentos, Señor, y veníamos aquí, Padre, gozosos y contentos, tempranos con nuestra Biblia, Señor, y corríamos al altar, Padre. Ayúdanos a vivir esos días, Padre, hermosos, maravillosos, para que nuestra fe, Señor, pueda seguir aumentando, Señor, y poder estar animados. Aviva tu pueblo, aviva tu iglesia, Dios mío, que se levante, Señor, con tu espíritu, tu poder, pues Isaías, Señor, nos dice, levántate y resplandece, pues ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Porque he aquí que los cielos cubrían la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti será vista, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ayúdanos, Padre, a poder ser los cristianos que tú quieres que seamos. Y ayúdanos, Señor, a poder estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús.